Muy bien. Entonces, el estudio que estamos realizando a partir de la semana pasada tiene por nombre ¿Quién es Él? Y la idea de él es hablar del retrato bíblico del Espíritu Santo, que nos muestra la Escritura verdaderamente con respecto a la persona y obra del Espíritu Santo. Ciertamente hay confusión en muchas oportunidades, producto de lo que se enseña, de lo que se ve. Tristemente hay varias personas que no son creyentes que cuando escuchan sobre el Espíritu Santo instantáneamente se le viene a su imaginación el canal enlace en el cable donde ven manifestaciones que evidentemente muestran desorden y otras cosas que son totalmente desagradables. Y lo triste de esto es que eso genera una percepción equivocada en las personas en función al Espíritu Santo. Pero nosotros como creyentes, quienes amamos la palabra de Dios, tenemos que volver a la Biblia y estando en la Escritura, comenzar a construir y a enseñar y conocer y relacionarnos sobre todo, porque nada sacamos nosotros con conocer intelectualmente al Espíritu Santo sin tener una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Por esa razón es tan importante esto. Lo que vamos a ver sin duda incluye pasajes bíblicos, pero por sobre todo el énfasis que debemos hacer siempre es en que nuestra experiencia sea basada en las Escrituras. Muchas veces existen estos polos, como les comentaba la semana pasada, estas polarizaciones, en las cuales hay algunos que oran al Espíritu Santo y tienen una, comillas, relación con el Espíritu Santo sin conocer a Dios en su palabra. Y por otro lado tenemos el otro extremo que solamente idolatran en el mal sentido la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios hay que tenerla en altura, pero el Espíritu Santo es quien inspiró la palabra. Por tanto, no tenemos que cometer el error de minimizar al Espíritu Santo simplemente a nuestro intelecto. Y esa es la razón por la cual vamos a estar también respondiendo hoy. Eh, estoy leyendo saludos acá. Perfecto. Entonces, comenzamos con este tiempo, lo que estamos viendo hoy. Una consulta, necesito su retroalimentación. ¿Se escucha bajo o se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Muchas Ahora gracias. bien. Escucha bien. Ahora bien, o sea, se escucha igual un poquito bajo. Bueno, sí, claro. Ya, entonces los que escuchan bajo es su equipo, porque los otros también dicen que escuchan bien. Mira, Bueno, me voy a ir a lavarme la oreja. Bueno, entonces continuamos con esto y hoy vamos a estar hablando de las ilustraciones bíblicas del Espíritu Santo. Insisto, el propósito de estas enseñanzas es volvernos a la Biblia, volvernos a la palabra de Dios y definir en su palabra quién es el Espíritu Santo y cómo se nos da a conocer. Ahora, ¿por qué ilustraciones bíblicas del Espíritu Santo? Y la respuesta es relativamente sencilla. Porque el Espíritu Santo es Dios, es Dios. Y uno de los atributos que estuvimos revisando de Dios es justamente su incomprensibilidad. Amados míos, es imposible que nosotros podamos conocer a Dios en esta vida y tampoco en la venidera. Conocer a Dios me refiero perfectamente, cabalmente, completamente. ¿Por qué razón? Obviamente en esta vida tenemos el impedimento del pecado. El pecado está impidiéndonos ver a Dios en su majestad máxima. Pero luego de eso, en la vida venidera, cuando este cuerpo sea regenerado, ¿cierto? Sea cambiado completamente en una nueva naturaleza ya sin pecado, incluso tendremos la limitación de conocer a Dios cabalmente ahí también. ¿Por qué razón? Porque Dios es incomprensible. Dios no puede ser asimilado en su plenitud por nuestras mentes finitas, por nuestros pensamientos que son totalmente limitados. Y por esa razón es que la Biblia también en muchas oportunidades nos muestra a quién. Nos muestra al Espíritu Santo por medio de ilustraciones, de figuras, de tipologías. Y por esa razón es importante conocerlas, ver qué significan y en función a eso tener la mayor claridad al respecto.
Por eso vamos a responder una serie de preguntas. Ustedes saben que normalmente los domingos nuestros estudios son con esta dinámica de preguntas y respuestas. Y hoy vamos a estar viendo unas preguntas y con sus respectivas respuestas. La pregunta número 1 que vamos a estar respondiendo es esta. ¿Por qué en la Biblia se representa al Espíritu Santo de varias maneras? Como les comentaba, Dios es espíritu. Esto significa que no tiene cuerpo físico. De manera que es muy difícil representar al Espíritu Santo con cosas que conocemos. Por esa razón es que se utilizan diversas formas de representarlo y cada una cumple con el objetivo de mostrarlo parcialmente. O sea, cada una de estas ilustraciones o tipologías o símbolos o imágenes que vamos a estar revisando nos muestra una cosa con respecto al Espíritu Santo. Y no nos muestra la totalidad, porque no es posible abrazar todo, la plenitud de la persona del Espíritu Santo simplemente con un solo término o una sola asimilación. Por esa razón es que es necesario conocer las ilustraciones que la Biblia nos da con respecto a el Espíritu Santo. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 24, versículo 49. Y en este pasaje, que dice lo siguiente, leemos lo que sigue. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Aquí vemos nosotros la primera figura, la primera ilustración del Espíritu Santo. Son varias, evidentemente no está en orden, pero aquí se nos muestra al Espíritu Santo como una vestidura, como algo que no se inviste. Esa es la expresión que el Señor Jesucristo está hablando aquí. Recordemos el contexto de este pasaje. Lucas 24 es el último capítulo del Evangelio de Lucas. Y ahí el Señor Jesucristo ya resucitó y les da la promesa que va a venir el Espíritu Santo y que ellos debían esperarlo en Jerusalén. Entonces eso es el contexto de este pasaje, y aquí habla del Espíritu Santo como algo que, o alguien más bien, que va a investir con poder de lo alto. Y esa es la primera figura o la primera ilustración que vamos a estar revisando con respecto al Espíritu Santo. ¿Qué implica representar al Espíritu Santo como una vestidura? Respuesta, podríamos decir que por lo menos esta expresión tiene 4 implicaciones, según el contexto del pasaje. La primera, amados míos, es que una vestidura incluye o inviste de poder. Dios es quien inviste. Dice que el Espíritu Santo iba a venir a investirlos a ellos. Por tanto, eso implica que ese poder es dado de Dios. Esa es la primera implicancia que tiene. Es Dios quien inviste, es Dios quien faculta del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando habla de vestidura, se está refiriendo al abrigo, algo muy propio en nuestro tiempo, pero cuánto más en ese tiempo, donde la mayoría de las personas simplemente tenían una prenda de vestir con una túnica y un manto que era aquel que les servía para muchas cosas, entre ellas el cobijarse, el abrigarse durante la noche. De manera que cuando habla de investir se está haciendo alusión al ropaje, que tenía esta misión de dar protección, de cobijar, de cuidar, resguardar a quien que lo poseía. Entonces esa también es una segunda idea cuando hablamos del Espíritu Santo como una vestidura. El Espíritu Santo protege, cobija, y eso es lo que implica también esto. En tercer lugar, cuando hablamos del Espíritu Santo como una vestidura, habla de pertenencia. ¿Por qué? Porque Dios invistiendo a los suyos, es Él dándole la ropa, en este sentido de la figura, a sus hijos. De la misma forma que fue el Dios quien, cuando Adán y Eva pecaron y descubrieron sus desnudeces, se dieron cuenta que estaban desnudos, Dios proveyó, ¿cierto?, delantales de piel. Antes ellos se habían cubierto con hojas, pero Dios les proveyó un nuevo ropaje,
esa misma figura, podríamos decir nosotros, que es lo que sucede con aquellos que han creído en Cristo. El Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente y lo inviste ¿de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple esa función entonces. En cuarto lugar, esta figura del Espíritu Santo como una vestidura también nos habla de la santidad. El Espíritu Santo nos santifica, nos embiste de ropas limpias, de ropas sin pecado. Y es ahí donde se menciona de una manera indirecta la obra del Espíritu Santo transformando nuestra naturaleza pecaminosa ahora en una nueva naturaleza santa, primeramente por medio de la regeneración y posteriormente en el proceso de santificación que cada uno de nosotros comienza a experimentar en medida que va pasando el tiempo y va conociendo más y más a nuestro buen Dios. Entonces eso es lo que podríamos decir nosotros en función a qué, a cómo la Biblia muestra al Espíritu Santo en esta oportunidad como un vestido, como siendo investidos nosotros los creyentes por el Espíritu Santo. Y vamos a estar revisando algunos pasajes donde precisamente se nos muestra eso. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está hablando de vestirse del nuevo hombre. Pero es imposible que nosotros, de manera natural, nos vistamos del nuevo hombre si es que no estamos primeramente en comunión con el Espíritu Santo. Y por esa razón, la idea continúa o es más desarrollada en otros pasajes. Y también con otros sentidos, donde se habla de la protección, donde se habla del cuidado, donde se habla de la santificación que el Espíritu Santo produce en el creyente, producto precisamente de que viene como un nuevo vestido a la vida del cristiano. Pastor, podemos ser investidos del Espíritu Santo múltiples veces. Es una pregunta que voy a estar desarrollando más adelante. Es una pregunta, no en esta oportunidad, porque vamos a hablar de lo que es la llenura del Espíritu Santo realmente, pero quiero tomarme la libertad de poder desarrollar eso posteriori para explicarlo, porque es un concepto que muchas veces se confunde, lo que es investir con ser lleno del Espíritu Santo, o estar en comunión con el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo habite dentro del creyente. Por esa razón es necesario comprender que estos son términos que no son intercambiables. Cada uno significa cosas distintas de la obra del Espíritu Santo. En este caso, ser investido tiene que ver con justamente esa obra que realiza el Espíritu Santo siendo transformándonos. Por tanto, podríamos decir, así como bien someramente, que el Espíritu Santo nos enviste una vez, pero esa vestidura permanece en nosotros y por esa razón nuestra santificación es progresiva. La llenura es otra cosa y eso también lo vamos a ver. Espero haber respondido de alguna forma la pregunta. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué implica? Este es otro elemento, otra figura, símbolo, tipología, ilustración que se muestra en la Escritura con respecto al Espíritu Santo. El primero fue la ropa, el ropaje, la vestidura. Y ahora también vamos a responder esta pregunta. ¿Qué implica representar al Espíritu Santo como una paloma? Muchas veces, ¿cierto? Dentro de lo que son los vitrales, este arte maravilloso que existía, todavía existe, pero cada vez en menos. En la antigüedad, sobre todo, existía esto, de poder ilustrar cuadros maravillosos, ilustraciones preciosas en las ventanas de los templos y también de los palacios. Y en los vitrales es común ver, vitrales que tienen un motivo bíblico, ver y conocer al Espíritu Santo representado como una paloma. Ahora, ¿qué significa esa simbología? ¿Realmente el Espíritu Santo es una paloma? Y está claramente no. Todas estas cosas que estamos hablando son ilustraciones bíblicas que Dios nos dio para poder comprender una arista de lo que es y lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas.
Entonces, el Espíritu Santo no es un vestido, es como un vestido, es una asimilación. De la misma manera, el Espíritu Santo no es una paloma, sino es como una paloma. Y lo interesante de esto es que la figura de la paloma descendiendo con poder sobre el Señor Jesucristo en el bautismo es mencionada en los 4 evangelios. Los 4 evangelios, tanto en el evangelio sinópticos como en el evangelio de Juan, es mencionada esta idea de que el Espíritu Santo vino como una manifestación de paloma. Ahora, este emblema de la paloma, ¿de qué nos muestra? Y ahí nosotros podríamos entender dos cosas sin el ánimo de profundizar más, y también el otro riesgo que tenemos que tener, o el cuidado que debemos tener, es no ir más allá de lo que es evidente, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque hay quienes, por ejemplo, y lo leí mientras lo estaba estudiando, hay quienes añaden otras características más del Espíritu Santo asimilándolo a una paloma, pero que en realidad no tienen un sustento bíblico al respecto. Por esa razón tenemos que tener cuidado y simplemente lo que se nos muestra ahí de una forma, digamos, explícita, lo podemos concluir. En primer lugar, la pureza y la sencillez del Espíritu Santo. Eso es algo que claramente queda reflejado en la manifestación del Espíritu Santo como una paloma. Vemos, por ejemplo, este pasaje que voy a mencionar ahora. Mateo capítulo 10, versículo 16. Miren, les dijo el Señor Jesucristo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes, Reina Valera dice, sencillos como las palomas. Entonces aquí vemos cómo la ilustración que el mismísimo Señor Jesucristo nos da de la paloma habla de su sensibilidad, más de su sensibilidad, su inocencia, su pureza, y también a eso se está refiriendo. De manera que cuando hablamos de esto, de esta figura, de este emblema, podríamos nosotros asimilar lo que nuestro Señor dijo con la idea de mostrar al Espíritu Santo de esta forma. La pureza y la sencillez del Espíritu Santo reflejada a la hora de mostrarse como una paloma. En segundo lugar, y el otro elemento, es el origen celestial del Espíritu Santo. La paloma, ¿cierto? Vuela, viene del cielo, y cuando vemos el bautismo del Señor, nosotros inmediatamente leemos que se posó, vino sobre como una paloma. De manera que del cielo desciende hacia el Hijo. Eso nos dice que el Espíritu Santo tiene un origen celestial y además que es enviado por el Padre, cosa que también estaremos desarrollando más adelante. O sea, el Espíritu Santo, podríamos concluir fehacientemente por lo menos estas dos cosas, representado como una paloma, implica la pureza, su sencillez y también el origen celestial de este. Hay algunos que utilizan la paloma y cuando ven la paloma dicen, bueno, también nos implica la paz, que el Espíritu Santo da paz. Pero siendo honesto, esa es una idea, digamos que es una idea vernácula, es una idea contemporánea de lo que implica la paz, la famosa paloma de la paz. Eso está intrínseco en nuestra mente, en nuestra cultura, pero no podemos nosotros arrastrar eso al tiempo bíblico porque en ese tiempo no significaba aquello. Por tanto, así como eso, como algunas personas tal vez vinculan a la paloma con la paz, por lo menos bíblicamente no podríamos decir eso. De hecho, también se vincula bíblicamente más con Cristo, entendiendo que la paloma era un sacrificio también que se daba en el culto a Dios, en el tabernáculo. Entonces va más ligado a eso que incluso a la paz. Así que ese término tal vez no es tan bíblico de que digamos, asimilarlo a el Espíritu Santo con la paz. Por esa razón no quise mencionarlo dentro de las implicaciones que significaba este emblema. Entonces vemos nosotros, ¿cierto?, el capítulo 3, 16 de Mateo, donde se nos muestra esta imagen del bautismo del Señor. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Entonces ahí lo vemos nosotros. También el pasaje que les leí hace un rato de Mateo 10, 16, donde el Señor habla de una asimilación que hace con las palomas. Ahora,
Veremos entonces al Espíritu Santo como una vestidura, esa es una forma de representarlo, la otra como una paloma. Y vamos ahora a responder la cuarta pregunta. ¿Qué implica representar al Espíritu Santo como las arras? ¿Ya? Como las arras. Este es un término que obviamente hoy no empleamos habitualmente. No está dentro de nuestro lenguaje y de nuestra práctica de la vida cotidiana. Por esa razón es necesario explicarlo. El arras es un término que significa prenda de garantía, ¿ya? Esto hace alusión a la antigua costumbre que existía cuando se hacía un compromiso entre dos personas, cuando alguien se comprometía a algo con otro, él le daba una prenda en garantía y esa prenda significaba que el otro iba a cumplir lo que se había comprometido. Entonces, cuando la Biblia habla que el Espíritu Santo es el arras, se está refiriendo a que es la garantía. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea de lo que representa el arras, esta idea del arras. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahora bien, la prenda de garantía hacía alusión a la antigua costumbre de hacer un compromiso con otra persona y dejar una prenda al otro con el fin de garantizar que cumpliría su promesa. La presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente es la prenda de garantía de parte de Dios, que Él va a recibir todas las promesas de Dios. O sea, cuando el creyente, cuando una persona oye el Evangelio, se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, en ese momento recibe esa garantía. ¿Cuál es la garantía? El Espíritu Santo, que viene a morar dentro del creyente. O sea, el Espíritu Santo obra como garantía de todas las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Y eso es tremendo, porque es lo que nos da confianza en que cada una de las cosas que Él prometió las va a cumplir, porque dentro de nosotros mora su Espíritu Santo, quien es la garantía. Ahora, todas las bendiciones se cumplirán porque el Espíritu Santo es la garantía. También Dios se está obligando a la hora de darnos el Espíritu Santo a cumplir completamente la salvación. Entendemos que cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, la salvación comienza, somos justificados, somos regenerados, ¿cierto? Pero luego de eso viene el proceso de santificación que concluirá ¿cuándo? Concluirá cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo en la resurrección, ¿cierto?, de los muertos, y a partir de ese momento, ya no, ya se cumplirán todas las promesas que Él nos dejó. En ese momento terminaremos nuestro proceso de santificación. Antes simplemente ya, digamos, el Espíritu Santo en nuestra vida va obrando y va santificándonos cada vez. Perfecto, entonces vamos a ver algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento donde justamente se nos muestra al Espíritu Santo como la garantía, como el arras. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. Aquí Pablo está diciendo, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Como garantía. O sea, aquí claramente el apóstol Pablo está hablando de eso. También en 2 Corintios, pero ahora capítulo 5, versículo 5. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Nos dio el Espíritu como garantía. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, vemos también
cómo por medio de este símbolo del arras, Dios está garantizando a través de darnos el Espíritu Santo de que Él cumplirá todas sus promesas y que realmente tendremos la promesa, el cumplimiento de todas las promesas que Él nos ha hecho. Ahora, tenemos entonces todos estos elementos. Primeramente, tenemos el elemento del Espíritu Santo como un vestido. En segundo lugar, hablamos del Espíritu Santo como una paloma. Y en tercer lugar, hablamos del Espíritu Santo como el arras. También la Biblia muestra al Espíritu Santo como fuego, ¿ya? Y eso es muy común cuando hablamos del Espíritu Santo, el fuego viene instantáneamente a nuestra memoria, producto de que recordamos el episodio de Pentecostés, donde cuando el Espíritu Santo desciende con poder sobre los creyentes que estaban reunidos ahí, esos 120, y el Espíritu Santo se muestra, y ahí habla de lenguas de fuego. En realidad lo que estaba sobre las cabezas de las personas eran como flamas, esa es la idea, y por esa razón vinculamos de manera casi instantánea la figura del Espíritu Santo a el fuego. Ahora bien, ¿de qué nos habla esta imagen? ¿Qué implica esta imagen? Y por lo menos hay 4 alusiones directas de lo que implica esta imagen. En primer lugar, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Cuando Dios libera a los hebreos de Egipto, ¿qué hace Él? Él envía su gloria, su presencia, tipificada ¿de qué forma? Mostrada como la columna de fuego durante la noche y la columna de nube durante el día. Eso implicaba la presencia de Dios en el lugar, ¿ya? Por eso el fuego representa eso, primeramente. En segundo lugar, la aprobación de Dios. Cuando Dios estaba de acuerdo con algo, un fuego descendía y quemaba muchas veces los sacrificios. Quemaba los sacrificios. ¿Ok? Entonces tenemos primero la presencia de Dios, en segundo lugar la aprobación de Dios. Vayamos al episodio cuando Abraham está ofreciendo un sacrificio a Dios. Dice que partió el holocausto y Dios pasó con una columna de fuego entre medio de ese holocausto que estaba partido. Y eso nos muestra la aprobación de Dios al sacrificio que él estaba haciendo. También el fuego de Dios implica la protección. ¿Cómo olvidar ese episodio de cuando los hebreos estaban cruzando el Mar Rojo, el Mar de Juncos, y el mar se abre y hay la columna de fuego, se pone tras el pueblo para que los egipcios que venían persiguiéndolos no los pudieran alcanzar. Y ahí vemos cómo Dios los protegió por medio del fuego. Y eso también implica la obra del Espíritu Santo como fuego. La protección de Dios. Y por último lugar, con respecto a esta manifestación o esta ilustración bíblica del Espíritu de Dios como fuego, podemos ver el Espíritu Santo manifestado así para darnos a conocer el poder de Dios para juzgar, para santificar y para purificar. El fuego también implica juicio. Por esa razón, el castigo eterno es conocido bíblicamente como el lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios, la ira de Dios, se va a manifestar por medio del fuego. ¿Ok? La santificación también tiene la idea del fuego. Recordemos el episodio de Isaías. Y también la purificación. Por esa razón solamente mencioné algunos, pero voy a estar leyendo pasajes donde se describe precisamente esto. Éxodo capítulo 3, versículo 2, no olvidemos. La manifestación de Dios a través del ángel en aquella zarza que ardía y no se consumía. ¿Cómo ardía? Con llama de fuego, pero no se consumía. Eso implicaba una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Dice, y el ángel del Señor, Éxodo capítulo 3, versículo 2, se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Ahí, cierto, vemos la obra sobrenatural de algo que también se muestra la presencia de Dios en ese lugar.
La presencia de Dios estaba manifestada en esa llama que quemaba la zarza sin consumirla. Levítico capítulo 9, versículo 24. Y salió fuego de la presencia del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar, y al verlo todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Esto tiene que ver con la santificación del lugar del tabernáculo para oficiar sacrificios a Dios. Entonces el gesto de aprobación de Dios fue quemar ese holocausto por medio del fuego. El fuego salió de la presencia del Señor y consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar como gesto de aprobación. También tenemos Éxodo capítulo 13, versículo 21, situación que yo les comentaba de la protección y del cuidado de Dios a su pueblo mientras transitó en el desierto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Entonces vemos acá cómo se muestra la guianza, la protección del Espíritu Santo, ¿cierto?, manifestada en ese fuego. Levítico capítulo 10, versículo 2. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Esta es la famosa historia de Nadab y Abiú, ¿cierto?, que cometieron ese gran error. Y también el juicio de Dios se ve manifestado en esta situación particular, saliendo fuego de Dios que consumió a estas personas. El juicio, la ira y el castigo de Dios también se manifiesta en fuego. Por esa razón, cuando hablamos del Espíritu Santo, nos referimos a todos esos elementos que ya hemos mencionado. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo protege, el Espíritu Santo también hace justicia. Es más, convence de pecado, justicia y juicio. Isaías capítulo 6, verso 1 al 8. Esta imagen maravillosa, pero que para Isaías no fue tan maravillosa, fue más bien aterradora. En el año de la muerte del rey Usías, dice Isaías 6, del 1 al 8, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey y el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. El altar estaba ardiendo con fuego. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Entonces vemos aquí en este pasaje cómo del fuego del altar el ángel quita, ¿cierto?, con unas tenazas un carbón encendido y purifica los labios de Isaías. La purificación representada por medio del fuego. De manera que el Espíritu Santo, cuando es representado como fuego, también implica esa obra de purificación, de santificación. ¿Ok? Ahora, también ya hablamos del Espíritu Santo como un vestido, del Espíritu Santo como una paloma, hablamos del Espíritu Santo como el arras, hablamos del Espíritu Santo también, ¿cierto?, como fuego. Y ahora hay otra ilustración del Espíritu Santo en la Escritura que nosotros nos encontramos, y esta es el aceite o la unción, ¿cierto? Es un término muy común dentro de la jerga evangélica, carismática, la unción, el aceite, eso implica la unción, ser ungido con el aceite, normalmente es una alusión al Espíritu Santo. Ahora, básicamente el uso del aceite en el Antiguo Testamento implica tres cosas, y esas nos van a mostrar y nos van a dar claridad de qué manera se refieren al Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo capacita para servir a Dios.
Los reyes, los sacerdotes, todas aquellas personas encomendadas para una misión dada por Dios, eran ungidos muchas veces por los profetas, en otras oportunidades por los mismos sacerdotes. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo de servir a Dios. Por tanto, cuando el Espíritu Santo es representado como aceite, tiene esa alusión en primera instancia, capacitar para el servicio de Dios. El Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo sobre él precisamente para eso, para manifestar que él fue ungido para cumplir con el oficio de Mesías o Cristo, que implicaba ser sacerdote y rey. ¿Ok? Ahora, eso es el primer elemento, la capacitación, la elección para el servicio a Dios. El otro elemento que nosotros comprendemos del término unción o de ver al Espíritu Santo como aceite es que el aceite en el Antiguo Testamento, específicamente en la obra del tabernáculo, cumplía una labor bien especial. El aceite, un aceite especial, era utilizado para encender el candelabro, el famoso candelabro, ¿cierto?, de 7 brazos, la menorá, como se conoce dentro del judaísmo. Esa menorá alumbraba el lugar santo. Solamente ese candelabro alumbraba porque estaba lleno de aceite. De forma tipológica, esas flamas, esa luz, emanaba y alumbraba el lugar donde se adoraba a Dios. En ese sentido, utilizando esa tipología, podemos entender que el Espíritu Santo ilumina. ¿A quién? Ilumina, alumbra, da luz y muestra el lugar donde se adora a Dios. ¿Cuál es el lugar donde se adora a Dios? En Cristo. De manera que el Espíritu Santo alumbra y muestra a Cristo. De esa forma, tipológicamente, en el Antiguo Testamento, ese aceite manifestaba la luz que emanaba del candelabro para alumbrar el lugar donde Dios moraba, donde Dios estaba. Entonces, por esa razón, de una manera tipológica, vemos que el Espíritu Santo cumple el rol de alumbrarnos, revelarnos, mostrarnos a Cristo. Él hablará de lo mío, dice el Señor Jesucristo, el Espíritu de verdad, quien procede del Padre, Él me glorificará, dijo el Señor. Entonces contemplamos por medio de esas cosas, ¿cierto?, cómo es que el Espíritu Santo se muestra ahí como el aceite. También el aceite era empleado normalmente para la purificación, la santificación de los sacerdotes y los leprosos. Cuando una persona contraía lepra, esta enfermedad de la piel, tenía que pasar por un periodo que se consideraba inmundo. Y pasado cierto tiempo, si es que la lepra se le pasaba, tenía que realizar todo un ritual de purificación. Cuando terminaba ese ritual de purificación, uno de los últimos pasos precisamente consistía en ¿qué? Consistía en que su ser era limpiado y ungido su cabeza con aceite. Eso implicaba purificación, santificación. Lo mismo sucede hoy con nosotros los cristianos. Cuando hemos creído en Cristo, somos, ¿cierto?, ungidos por Dios, ungidos por el Espíritu Santo, de una muestra de santificación, de consagración y de purificación de nuestras vidas. Eso es, de una manera bien sencilla, lo que quiere decir la Escritura cuando se refiere al Espíritu Santo, mostrándolo como aceite o como la unción. Vamos a ver entonces algunos pasajes que nos muestran eso. Éxodo capítulo 40, versículos 9 al 16. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él. Lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas. Lo ungirás con aceite y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas, los ungirás
como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes, su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. ¿No ve cómo se muestra el proceso de la unción con el aceite para la consagración de los sacerdotes y del sumo sacerdote, en este caso Aarón? Lucas capítulo 4, versículo 18, esto es una cita, recordemos cuando el Señor Jesús está en la sinagoga de Nazaret, y en ese momento se le encomienda la lectura del pasaje bíblico de ese día, y justamente lee este pasaje de Isaías, donde dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, haciendo una alusión a la unción, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. De manera que aquí se muestra la unción, el aceite, como la capacitación de Cristo para la obra mesiánica, para la obra de sumo sacerdote y de rey que llevó a cabo para con su pueblo. Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Cuando venga sobre ustedes, ese sobre ustedes tiene indirectamente la idea de ¿qué? La idea de la unción, de recibir la unción del Espíritu Santo. Éxodo 27, 20 al 21, ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente, lo que les mencionaba, en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio, delante del arca. Aarón y sus hijos se la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los israelitas. Entonces, ese aceite que encendía la lámpara representaba continuamente la obra de alumbrado, ¿cierto?, que el Espíritu Santo realiza hacia el lugar donde Dios mora. Por esa razón el Espíritu Santo continúa alumbrándonos hoy y seguirá alumbrándonos, guiándonos a Cristo hasta el fin. Juan 16, del 13 al 15, perdón. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. La misma idea del Espíritu Santo los guiará, los alumbrará, porque la misión del aceite era justamente alumbrar. Levítico 8:30, Moisés tomó el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y a sus hijos y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. El aceite de la unción, consagración. Ok, entonces vemos ahí nosotros cómo es que se representa al Espíritu Santo también como unción, como aceite, dándonos a entender esa obra de preparación o a ser apartado para un servicio de purificación también, además de eso. Ahora, primeramente, uno de los primeros figuras que analizamos era el Espíritu Santo como arras. Pero junto con la idea del arras, en todos esos pasajes que revisamos, también estaba presente la figura de el Espíritu Santo como un sello. No son lo mismo. El sello y el arras no es lo mismo. El arras es la garantía de cumplir algo comprometido, mientras que el sello es la marca de pertenencia de alguien. Cuando alguien en la antigüedad, por ejemplo, una persona importante, un rey, lo vemos en el caso del rey Asuero, cuando manda, obviamente todo esto motivado por Amán, a matar a todos los judíos, él emite un edicto y lo sella con su anillo. Ese sello significaba que él mismo estaba dando esa orden, pese a que verdaderamente quien había redactado eso había sido Amán.
pero el hecho de que él pusiera su anillo, su sello, significaba que ese edicto era de él, y como era de él, no podía ser contradecido. Entonces, esa figura antigua, cuando es manifestada en Dios, particularmente refiriéndose al Espíritu Santo como un sello, significa por lo menos 4 cosas. Primeramente, todo lo que es sellado es propiedad de Dios. O sea, el Espíritu Santo, Dios envía el Espíritu Santo cuando creemos y nos arrepentimos, y el Espíritu Santo nos sella. Eso marca propiedad. Le pertenecemos a Dios. Es como cuando tú, bueno, en este año tristemente no fue así para algunos, para otros están felices por aquello. Tal vez algunos compraron los útiles escolares para sus hijos antes de enviarlo al colegio y alcanzaron a hacer todo ese gasto, esa inversión. Ahora bien, normalmente cuando uno, para que le envía los útiles a sus hijos, uno los marca. ¿Cómo los marca? Poniéndole el nombre de su hijo para que todos sepan que ese lápiz, esa goma, esa tijera es de su hijo. Esa es la idea del sello. Perpetúa el mismo uso hasta hoy. Entonces es un sentido de pertenencia, de propiedad. Así que si somos sellados por el Espíritu Santo, significa que pertenecemos a Dios. En segundo lugar, también es una garantía de seguridad permanente, porque como le pertenecemos a Él, Él sella sus promesas dándonos al Espíritu Santo. En tercer lugar, implica que estamos bajo la autoridad, no solo la pertenencia, sino también la autoridad de Dios, porque cuando recibimos el sello de alguien, es por eso, me acuerdo de Toy Story, esa película infantil, donde todos los juguetes tenían en su pie el nombre de Andy, y eso significaba que le correspondían a Andy, eran de él, pero también los juguetes entendían que toda su vida, o su, comillas, vida, estaba en función de hacer feliz a Andy, quien era el dueño de ellos como juguetes. Eso podríamos nosotros homologarlo a la idea del Espíritu Santo como un sello de autoridad de nosotros. Es decir, Dios puso su sello, le pertenecemos y todo lo que debemos hacer tiene que ir en función a la gloria, al gozo, al deleite de quien le pertenecemos, que es Dios. Y por último, el hecho de que nos dé garantía, seguridad por medio del Espíritu Santo implica, ¿cierto?, la certeza de la realidad de todas las promesas que Dios nos dio por intermedio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, es ahí como vemos esto. Vamos a estar revisando también unos pasajes, 2 Corintios 1:22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu Santo, nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Entonces aquí se ve, ¿cierto?, cómo ambas cosas van de la mano, la garantía y el sello. El Espíritu Santo es sello y garantía. También tenemos Jeremías capítulo 32, versículo 9 al 10, donde dice: así que compré a Hanamel, hijo de mi tío, el campo que estaba en Anatot, y le pesé la plata, 17 siclos, que equivalen a 194 gramos de plata. Firmé la escritura y la sellé. Llamé a testigos y pesé la plata en la balanza. Eso nos está mostrando acá Jeremías un acto comercial, un acto en el cual hay un compromiso de compra, un pago y una firma de la propiedad de la escritura. Y eso se hacía con un sello. Eso implica, somos propiedad de Dios. Continuamos y vemos también que el Espíritu Santo se manifiesta o se revela como vestido, como paloma, como arras, también se muestra como fuego, se muestra de varias maneras más. Una de ellas también es como el sello y también como agua. Ahora, ¿qué idea tiene esto? La idea del agua tiene que ver con el creyente verdaderamente. Hay 3 elementos, por lo menos, que podemos ver de ahí, de la representación del Espíritu Santo como agua. El primero es que se muestra que el Espíritu Santo brota, hace fluir agua, un manantial abundante, donde no lo había, donde había sequedad. De hecho, hay muchas promesas en el Antiguo Pacto donde dice que Él va a abrir caminos y que va a sacar manantiales en el desierto. Y eso también es una alusión a la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Dios
por medio de su Espíritu Santo nos da vida, aquello que estaba seco, aquello que estaba muerto, nuestro ser, nuestro espíritu estaba muerto. Y el Espíritu Santo viene a darnos vida de la nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Espíritu Santo viene y nos regenera. De lo seco sale agua y vida abundante, que es el segundo punto. Vida abundante, el Espíritu Santo también implica eso. Dios nos da vida abundante. Y vida abundante significa una vida mucho más allá y también en el sentido de plenitud de lo que estamos viviendo y experimentando a esta hora debajo del sol. Y también el hecho de que el Espíritu Santo brote como agua abundante, como ríos de vida eterna. También muestra la fe salpicando a otras personas. Ese río fluye, ¿cierto? Ese río fluye del Espíritu de Dios, nos llena a nosotros, pero también rebasa para la salvación de otras personas. Y eso también es representado a la hora de mostrar al Espíritu Santo como agua. Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Se da cuenta la idea de lo dicho ahí? Juan 7:38 al 39, el que cree en mí, como ha dicho en la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, cuando el Señor habla del río abundante, del agua que fluye, se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces es ahí, hermanos míos, como hoy día teníamos ese fin de poder ver a las ilustraciones que el Espíritu Santo nos muestra, ¿cierto? Por medio de su palabra, cómo se da a conocer, cómo se da a entender. Y esa era la idea, precisamente, poder corroborar eso, poder ver eso a la luz de la palabra. Él se muestra, ¿cierto? Se muestra como como ropa, como vestidura, como fuego, como paloma, como arras, garantía, como sello, también se muestra como agua, y así sucesivamente. Todos estas ilustraciones sumadas nos muestran realmente quién es nuestro Señor, quién es la figura, la persona del Espíritu Santo, obrando, ¿cierto?, en cada uno de nosotros. Así que eso era lo que teníamos preparado para hoy.